Vamos a leerlo, por favor. Yo voy a leerlo en voz alta. Usted puede seguir con su vista lo que es Efesios capítulo 2, del 1 hasta el 10. Y basado en este pasaje vamos a aprender lo que es ser un discípulo del Señor, viviendo con propósito, con misión. Luego va a haber otros temas cada sábado, pero vamos viendo poco a poco. El libro de Efesios es muy bonito, a mí me encanta el libro de Efesios en la Biblia. Y hay muchos pasajes y versículos hermosos que me ha tocado memorizar y que le animo a usted también para que los escudriñe, o sea, los estudie más a fondo. ¿Ya? Entonces, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermano David, could you get a little higher the volume? Thank you. Ando un poco afónico, me van a disculpar. Muy bien, hagamos una oración, por favor. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, que a pesar de que muchos de mis hermanos han estado pasando diferentes pruebas, diferentes situaciones complicadas, ellos mismos dan testimonio que tú has estado con ellos y no los has dejado. Gracias, Señor, que nos has traído con bien el día de hoy sábado, el día que hemos elegido para rendirte el culto que tú te mereces, la adoración que tú te mereces. Y Dios Santo, ayúdanos ahora a recibir tu palabra, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Trata con cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Rogamos tu dirección. Rogamos, Señor, que nos seas hablando. Lo mismo también para nuestros niños en sus clases. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En nuestro texto de hoy se recuerda a los creyentes lo siguiente. Y los que tienen su hojita pueden seguir la hoja. A veces ayuda un poco. ¿Ya? Y hay 3 puntos el día de hoy. Primero, nuestra condición pasada. El apóstol Pablo está recordando a la iglesia allá en Éfeso. La iglesia se llamaba la iglesia de Éfeso. En aquel lugar ahí cerca de Turquía, ¿no es cierto? Hoy en día Turquía son todos esos lugares donde andaba el apóstol Pablo. Y entonces les está recordando a ellos dónde estaban antes de conocer a Cristo. Algunos de ustedes ya tienen años en la fe aquí, otros apenas están entendiendo, están aprendiendo. Pero cuando hay hermanos que ya tienen años en la fe, a veces pasa el tiempo y de pronto no valoran, porque como todo en la vida, ¿no? Uno tiene a sus padres y cuando ya no los tiene, ay, si hubiera tan solo hubiera pasado más tiempo con ellos. O Dios le concede algo material a alguien
y a veces cree que todos deberían tener y no sabe que a veces puede tener y a veces no pueden tener. Y cosas así. Entonces, muchos creyentes, muchos cristianos de aquel entonces ya vivían en la fe, pero el apóstol Pablo les va a recordar, miren ustedes, recuérdense de dónde han salido, recuérdense de dónde Dios los ha sacado a ustedes. Y les va a decir, por eso recordándoles en los primeros 3 versículos, que estábamos muertos, y él mismo se incluye, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Ok? Y esa es la realidad. Cuando uno no conoce a Jesucristo, hermanos, está muerto en vida, muerto en sus pecados. Porque la palabra de Dios dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Pero luego dice, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo les está dando a entender eso. Recuérdense, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No había razón de ser, no había de repente un norte, no había que seguir. Porque si la paga es muerte, entonces pues ¿qué razón habría de vivir? ¿Okay? Pero para entender la solución primero hay que entender dónde uno está. No podemos hablar de solución si es que no sabemos cuál es el meollo del problema. Y les va a decir ahí entonces eso, antes ustedes andaban en eso siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaban dominados por el mundo, estaban dominados por el diablo y estaban dominados por su propia carne, que son los 3 enemigos de todo ser humano. Okay. El mundo no se está refiriendo, y hay que aclararlo, al mundo así como lo conocemos, sino es, para ponerlo en una expresión, es el ambiente en el cual nos movemos, el mundo. Para los jóvenes sería el peer pressure, ¿no es cierto? Los muchachos ahí que le dicen, está de moda esto, tienes que hacer esto y vamos a hacer esto. Para los mayores serían las noticias, las novelas, para las modas, para otros sería otras cosas que tratan de cautivar, tratan de dominar la mente de las personas. Es el mundo lo que te ofrece. Y ese mundo está muchas veces manipulado por justamente el diablo o Satanás. Como si fuera, por una expresión, ¿no? Como si fuese un estilo marioneta, manejando las cosas como se van dando, ¿no? Y aparte uno batalla con su carne. La carne es, ¿no? Uno mismo cuando nace, desde el momento que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y el pecado entró y entonces ellos mismos se escondieron de Dios, porque antes no tenían vergüenza de Dios. Entonces entró el pecado, entró la muerte, entró la vergüenza y uno empieza a batallar con la carne. ¿Okay? Y si uno ve en el huerto del Edén todo lo que se dio, mejor dicho, para que ocurra el pecado, estaba envuelto el diablo, la carne y el mundo en todo esto. ¿Okay? Y entonces entró el pecado y por ende entró la muerte. Y ahí el apóstol Pablo les está recordando y les está diciendo, ustedes vivían así como prisioneros del mundo, como esclavos del enemigo y de su propia carne. Y por ende estábamos destinados a la ira de Dios, porque Dios es santo. Cuando ustedes cantan, ¿no? Santo, santo, ¿qué están diciendo? Lo que estamos diciendo es que Él es apartado del pecado, que no hay pecado en Él, que no hay oscuridad en Él. Eso significa la santidad. Y si es que Dios es santo, entonces no puede morar
con el pecado. ¿Y qué problema? Porque entonces, ¿quién podría acceder al Padre si Él es santo y nosotros somos pecadores? O sea, no habría razón de que uno vaya a su morada si es que uno está en pecado. Es un gran dilema, es un problema. Entonces el apóstol Pablo va a empezar de esa manera y les va a decir a ellos para que se recuerden de dónde Dios los ha sacado. Les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el Señor los rescató cuando estaban en lo peor de su agonía. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo también por desesperación, porque no había otra opción. Algunos, bendito Dios, sus padres los han traído y han conocido del Señor y tal vez no han pasado lo que otros ya han vivido. Pero la gran mayoría, y esa es mi experiencia como pastor en diferentes lugares, la gran mayoría ha llegado a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque está abrumado con lo que le está pasando. Y dice, no puedo más, no puedo con mi vida. Tiene que haber algo más superior. Necesito rendirme a ese ser supremo, superior. Y es ahí cuando uno comienza con ese despertar. Ahora, lo bonito, hermanos, para no quedarnos en eso, empieza en el versículo 4. Quiero que preste mucha atención. Entonces, primero vemos el problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos hundidos en el pecado. Todo ser humano, incluyendo la iglesia ahí en Éfeso. ¿Okay? Y el pecado es un problema. Y como problema se tiene que tratar. Y solamente hay una solución. Solamente hay un antídoto, por así decirlo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dice ahí el versículo 4, que es el punto 2. Ahí dice, pero Dios, que es, ¿qué cosa? Rico en misericordia. Esa palabra rico, ¿no? Es grande, extenso, rich en inglés, ¿no es cierto? Tiene mucha misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Primero tenemos que recordar que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Por eso cuando alguien recibe una noticia de que, ¿sabe qué? Ya, pastor, esa persona ya no puede cambiar porque está demasiado infectada en esos problemas y tiene tantas cosas en su cuerpo y no hay ya solución para él o para ella. Además, toda su vida ha crecido con estas ideas y, pastor, yo siento que va a ser muy difícil que esa persona cambie. A veces hay personas que piensan eso. El otro día le compartí a una parejita una experiencia que me pasó y se los digo, se los comparto a ustedes. Había una pareja que cuando estaba yo en la misión estaba discipulando y él era militar y la señora maestra. Tenían 3 hijitos, se acercaron a la iglesia, comenzaron a escuchar de Dios. Ella ya conoció un poco la palabra de Dios, pero se había apartado. El hombre apenas se estaba acercando, y ellos me dijeron de boca para afuera, queremos casarnos, queremos hacer las cosas bien, no estamos casados, queremos casarnos, queremos bautizarnos. Estaba la emoción, ¿no?, en ellos. Pero a veces, hermanos, las cosas se entienden de manera intelectual y uno quiere hacer lo correcto, pero a veces Dios trabaja en el corazón y hace más sentido lo que está en el corazón con el intelecto. Entonces, estaban caminando bien, estaban dando ya pasos de fe, pero todavía no estaban al 100, vamos a decirlo así, entregados al Señor. Entonces, pues llega el día de su boda ya, y ellos tenían sus 3 hijos, pero como les digo, querían casarse, querían hacer las cosas bien. Entonces me invitaron, su boda estuvo muy bonita. Me acuerdo que el hombre estaba vestido así con su traje de militar. Su niño, que era el que
estaba ahí, ¿no?, con sus dos otras hijas, se le tiraban las flores, y su niño también le habían comprado su trajecito de militar, y todo muy bonito, y las niñas de blanco. Me acuerdo mucho esa boda porque era algo diferente, no estaba acostumbrado a ver eso. Y luego hicieron la fiesta, la recepción, muy bonito todo. ¿Okay? Luego ellos pues, se bautizaron inclusive también y todo lo demás. Se estaban acercando al Señor cada vez más. Gloria a Dios por eso. Pero en eso, ¿quién dice que este hombre, tal vez por el trabajo, qué sé yo, otra vez comenzó a tomar? Y estaba tomado, y la esposa viene a él y le dice por su nombre: ya deja de tomar, nosotros somos cristianos, le dice. ¿Cómo vas a estar tomando? ¿Qué ejemplo le vas a dar a nuestros hijos? Y cuando al hombre se le viene el orgullo, ¿quiere escuchar eso? ¿Tú qué me dices? Le dice. No, le dice, además mira, no juegues así con el niño, porque el niño, un niño bien inquieto, me acuerdo, como muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Son inquietos. Entonces el papá se molestó y ya lo iba a golpear. Y la señora le dice: no lo toques, te prohíbo que lo toques. Y entonces el hombre no le gustó que la mujer le diga qué hacer. Y aparte que estaba ebrio. Estaba tan ebrio que el hombre fue a agarrar su pistola. Y subió al segundo piso, y en lo que subía al segundo piso ella ya sabía lo que iba a pasar. Agarró a sus hijos y la hermana que vivía en la casa de al lado, los metió a la casa y se escondió. Y el hombre borracho, peor todavía, con lo que se había escapado, estaba más molesto. Y comenzó a golpear la puerta, se rompió la mano, sangrentado porque era puerta de vidrio, esas que tienen ahí todo, ¿no es cierto?, rejas, pero vidrio. Y llega la policía, y llega la televisión del pueblo, todo lo agarran en vivo y en directo, y se lo llevan al calabozo. Y entonces a los días siguientes, los familiares de esta señora que eran cristianos me dicen: pastor, ya déjelo a tal persona, ya no hay vuelta atrás, es de más, no tiene caso, ese hombre nunca va a cambiar, nunca va a aprender. Y entonces lo fui a visitar al calabozo, no me quería ni ver, estaba de vergüenza el hombre. Finalmente logramos que salga. Sí, lo castigaron desde luego, lo dieron de baja, pero salió. Y entonces me acuerdo que un día llegaron ahí yo vivía en un colegio, en una escuela. Llegaron temprano a la oficina, se sentaron ahí, los dos, él con su mano rota, vendada, ella ahí, uno a una esquina, el otro en la esquina, para ver qué seguía. Y me acuerdo mucho porque ese día ya estábamos hablando, y finalmente ya era la noche y en eso se va la luz, porque en los pueblos a veces no, se va la luz, ya no regresa, y seguíamos hablando pero oscuras, ya no nos veíamos, hablando. Y finalmente, después de leer algunos pasajes de la Biblia, el hombre se tira al piso y comienza a llorar. Y comienza a pedirle perdón a su mujer. Y comienza a llorar y perdóname nunca más, y comienza a pedir perdón a Dios. Y la mujer lo perdonó. Y hace poquito vi una foto del niño inquieto que el papá le iba a pegar. Ya es un jovencito. Es es como de la edad de mi hijo Joshua. ¿Okay? ¿Qué creen?
bautizando. Y los papás ahí al lado de él. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios hace esas cosas y yo me quedé, wow, dije, qué lindo, ese niño ya, ahora ya conoce al Señor, está caminando con el Señor. Y más adelante vamos a ver. De manera que para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Porque Él es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es gracias a Cristo Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Ok? No es una obra humana. Yo quiero que usted esto se recuerde hoy día. No va a llegar usted al cielo por sus obras. Toda la obra es de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Dio todo por nosotros porque nos ama. ¿Qué más puede querer Dios Padre si ya dio lo más grande? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. De manera que Él ya lo hizo todo por nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es creer en su obra redentora. Usted tiene que creer en lo que Él ha hecho. Y creer no solamente es intelectual, sino es creer con todo el corazón. Y decirle, gracias Señor por morir en mi lugar en esa cruz. Gracias Señor por ese amor tan grande e inmerecido. Tú eres el único. Y fíjense ahí, vamos a seguir, dice ahí, 6, y juntamente con Él, o sea Jesús, no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, incluyendo hoy día, en este tiempo que vivimos, en este año 2025, las abundantes riquezas de su gracia. Anótese esa palabra, subraye esa palabra, acuérdese esa palabra. Es la gracia de Dios. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia, muchos de ustedes han estado al filo de la muerte, pero Dios los ha salvado, porque he escuchado algunos testimonios de ustedes. Pero no los ha salvado nada más para que, bueno, pues le voy a dar chance ahí a Ricardo que vive un poquito más, ¿no? A ver, ya, pues le voy a dar chance. No, te ha dado chance, ¿sabes para qué? Para hacer en ti, para hacer en nosotros el plan divino, que es rescatarnos de la muerte, del pecado. Entonces, me encanta ese versículo 8, subráyelo por favor. Esa es la gracia, es el don inmerecido de Dios. No merecemos la gracia de Dios, pero Él lo hace porque nos ama. Porque nos ama y nos ama tanto. Oiga, Dios nos ama tanto, ustedes no se imaginan cuánto Dios le ama a usted. Hay personas que se sienten que no son dignas de recibir amor. Muchas personas han crecido de repente como el patito feo. ¿Han escuchado la historia del patito feo? ¿Sí han escuchado? Aquel patito que fue rechazado siempre, que no lo querían, porque ni su cuá era igual que los demás cuás, ¿no es cierto? Todo chamuscado el patito, ¿no es cierto? Allá para afuera el pato feo, ¿no? Y hay personas que se sienten así, pero para Dios usted es importantísimo y le ama como usted no tiene la menor idea.
Y usted lo único que tiene que hacer es dejarse amar. Y tiene que dejarse amar, ¿cómo? Aceptando el amor de Dios, que Él murió por usted. Versículo 8 dice, otra vez, la gracia ahí, porque, a ver, lo voy a decir y luego lo vamos a repetir juntos. Dice, porque por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos, por medio de las obras. Ok, de la fe, muy bien. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Otra vez lo vamos a leer, por favor. Leámoslo juntos, por favor. Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es el regalo de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene fe en Jesús, que Él murió por usted? Entonces usted lo recibe y usted dice, sí, Señor, yo lo acepto eso. Y eso es todo. No es por ustedes, por lo que puedan hacer, sino es un don de Dios. No, pero tiene que haber algo que tengo que hacer, dicen algunos. De repente tengo que hacer buenas obras, tengo que dar limosnas, tengo que, no sé, a servir en la iglesia, tengo que hacer algo. ¿Cómo va a ser gratis si no hay nada gratis? Me han enseñado desde primer grado que no hay nada gratis. Bueno, pues le tengo noticias. La gracia de Dios es gratis. Pero usted tiene que creerlo. Que Él murió por usted. O sea, sí hubo un costo. Y el costo fue su sangre. Su vida. Por eso hoy día vamos a participar de la cena del Señor en un rato más. ¿Ok? Entonces sí hubo un costo, pero Él lo pagó por nosotros, porque nos ama tanto. Y va a decir en el 9, ya para ir terminando, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo alcancé el cielo porque yo hice tantas limosnas, tantas cosas buenas, porque mi padre fue, no sé, un gran misionero, porque yo crecí y fui a un colegio religioso, por eso entonces y estas otras cosas más, a mí me corresponde el cielo. Nadie puede decir eso. Por gracia de Dios. Entonces, ¿usted está diciendo que no tenemos que hacer nada? Tampoco es así. Sino que las cosas las vas a hacer ya no para ganar el cielo, sino el motor va a ser por amor a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, los frutos van a ser por amor a Dios. Cuando usted ama a alguien, a ver, piense humanamente, vamos a entrar al mundo humano, ¿ok? Usted ama a alguien, piense en alguien que usted ama. Para usted mamá puede ser su hija, su hijo, su pareja, no sé, o su madre, su padre. Piense en alguien que ama. Y si usted sabe que esa persona está pasando problemas, ¿qué va a hacer usted por ese hijo, por esa hija? Aun cuando de repente nació con algún problemita. Va a decir, no, ya no lo voy a amar, no le voy a dar oportunidad. No va a salir el amor de madre muchas veces. Y estoy hablando en términos humanos, ¿ok? ¿Por qué? Pero ¿por qué haces eso por esa persona? Puede decir alguien, porque es mi hijo, porque es mi hija, porque lo amo. ¿Cómo puedes describir eso? Entonces, si vas a servir en la obra de Dios,
ya sea cantando, ya sea sirviendo, ya sea hablándoles a otros de Cristo, ya sea estudiando su palabra, ya sea orando, no lo vas a hacer para ganarte el cielo, sino lo vas a hacer por amor de aquel que entregó todo por ti. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Esa es la gran diferencia. No por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria se la lleva aquel que murió en nuestro lugar. Ahora sí, ya terminamos con este punto. Nuestra comisión actual, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Los frutos. Ya, no para ganarnos el cielo, como ya les dije, sino porque le amamos a Él. Está en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras las voy a separar en dos puntos. Uno es darle la gloria con nuestros cuerpos y con nuestras acciones a Dios. Por eso en Corintios habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo sé que Dios me ha rescatado, no puedo usar mi cuerpo para inyectarme cosas o para ingerir cosas que me van a hacer daño. Tengo que cuidar lo que Dios me ha dado para gloria de su nombre. Si está siguiendo aquí esto es muy importante, jovencitos, en esta sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Pero también Dios nos habla en Mateo 28, 19, en Marcos 10, 15, nos habla de lo que se llama la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Es poner en práctica lo que la mujer samaritana hizo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, la mujer samaritana venía ahí al pozo de Jacob, ahí como al mediodía, cuando el sol estaba fuerte, porque nadie venía a esas horas ahí en el desierto. Entonces, como ella sabía que su vida de repente podía ser cuestionada, venía así, ¿no? Cuando no había nadie. Y ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús tuvo ese encuentro, y no lo voy a mencionar todo, pero prácticamente le describe su vida y le muestra su amor y le muestra que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, entonces la mujer, ¿qué va a hacer? Primero se va a poner contenta, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué va a hacer? Va a ir a hablarle a todos sobre su encuentro con Jesús, porque la alegría se comparte, el gozo de Dios se comparte, la gran comisión se comparte. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando tú sabes que Jesús ha muerto por ti y tú has creído con fe, también quieres que otros tengan ese encuentro con el Señor Jesús. Y vas a hacer todo lo posible por compartir las buenas nuevas. Entonces somos creados para esas obras. Si tienes un propósito, Jesús lo hizo todo, pero tienes un propósito, tenemos un propósito mientras estemos en esta tierra. ¿Ok? El poder traer gloria a su nombre con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Incluyendo con nuestra voz, incluyendo con nuestro testimonio. Por eso yo les digo a los hermanos, no se quede corto con su testimonio. Usted compártalo, tal cual. No, qué vergüenza mi testimonio. No, pastor, no, mi testimonio no. No, usted compártalo, porque usted no sabe qué efecto va a tener ese testimonio con alguien. En amor. Señor, este era yo antes, pero ahora tú me has cambiado. Y eso es hermoso cuando uno proclama lo que Dios ha hecho, como lo hizo la mujer samaritana en algún momento. Muy bien, entonces terminamos, amados hermanos, con eso. Y si hay alguien que quiere acercarse al Señor Jesús, acérquese ahora. Busque de Él. Aquí está el altar, usted puede venir y orar cualquier momento sin pena. ¿Ok? Diga, Señor Jesús, aquí te entrego mi vida.
de aquí para adelante a mis 20, a mis 30, a mis 40, 50, 60, 70. No importa la edad, te entrego mi vida. Quiero que tú guíes mi vida de aquí para adelante. Quiero servirte, quiero vivir por fe. Y entonces, ¿qué hace Dios? Te recibe. Porque dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ahí es el punto de quiebre. El punto de quiebre es cuando uno se rinde a Dios en humildad y le dice, te necesito. No puedo más con mi vida. Tú eres el único, no hay más. Y Dios entonces te recibe. Entonces, si alguien quiere hacerlo y tal vez no lo ha hecho, ahora puede ser una oportunidad en lo que oramos. Y si alguien quiere tomar ese paso de fe de bautizarse, también lo puede hacer el 21, porque puede venir aquí y entonces es solamente algo simbólico, entrar de muerte al agua a vida, simbólico, ¿ok? Pero el testimonio que uno dice cuando están todos mirando, lo que está diciendo es, he decidido seguir a Cristo. Sí, yo he decidido, nadie me ha forzado a venir aquí. Es el testimonio cuando uno cree en Cristo. Por eso se hace, porque es algo público. ¿Ok? O usted se casa en secreto. Ay, no, que nadie se entere que es mi esposa. Que nadie se entere. No, ¿verdad? El sacerdote o el pastor dice, delante de Dios y estos testigos, ¿no es cierto? Es público. Si tú amas a alguien, lo haces público, ¿sí o no? ¿Y tú amas a Dios? ¿Te avergüenzas de Dios? No, no te avergüenzas. Tú dices, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias porque tú nos has rescatado. Y si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, ore y dígale, Señor Jesús, te pido que desde este momento tú estés en mi vida. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Tú has muerto en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. No merezco, pero lo acepto. Y ahora quiero rendirme a ti y quiero servirte con todo mi ser, por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias.